Bienvenidos a El Palique Podcast con Fer Bárcenas y Steph Torres. Bienvenidos al 11º capítulo del Palique Podcast. Mi nombre es Steph Torres y me acompaña Fer. Hola, Fer. ¿Qué tal, Steph? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Muy feliz de presentar nuestro tema atrasado que traíamos aquí en espera. Lo podrá notar la bandita que nos escuche, lo podrá notar la bandita, principalmente los que nos vean, los que nos escuchen no tanto. Pero este es un tema que íbamos a incluir en un programita anterior y como ya quedaba muy extenso, lo decidimos separar para esta ocasión, ¿no, Steph? Así es, Fer. ¿Y de qué va el tema? Pues va de lo que ha querido hacer nuestro cabecita de algodón desde hace 20 años tal vez, o no sé si un poquito menos, que es eliminar el cambio de horario. Es de lo que vamos a estar platicando, pero antes de entrar o de pasar de lleno a nuestra plática del cambio de horario, ¿qué te parece si nos presentas la palabra dominguera de la semana? Vientos. La palabra es oxímoron, que significa que es una figura retórica en la que aparece una contradicción, en donde posiblemente se puedan combinar dos palabras o dos expresiones de significados opuestos y que dan lugar a un sentido nuevo. ¿Tú tienes algún Exacto. ejemplo, Fer, sobre oxímoron? Pues directamente yo no, pero nuestro amigo Ricardo Arjona sí. Mucha gente lo critica porque supuestamente no escribe bien. La verdad es que yo he escuchado sus canciones desde que era morrito Ajá. y porque a mi mamá y a mi papá les gustan. Entonces, a mí se me hacen canciones pues, entretenidas, canciones musicalmente son buenas, pero de los que lo critican en cuanto a su forma de escribir precisamente le hacen burla de eso, que hace un exagerado uso del oxímoron, que es decirte cosas que suenan como por ejemplo agua que quema, ¿no? Entonces, o cosas como, sí, cosas que son opuestas, Es que el que en agua realidad... puede quemar. Si está Sí, caliente, puede agua quemar. hirviendo, sí. Ujú. Pero agua que causa fuego, cosas así. Son cosas como ejemplos de cosas que ni siquiera te imaginarías que estarían, que una pudiera estar con la otra. O luz, no, ¿cómo sería? Oscuridad que ilumina y cosas así. Entonces, si ustedes escuchan música de Ricardo Arjona, el oxímoron se ocupa a manera de metáfora, ¿no? De hacer una alusión a En su algo caso. que, sí, una alusión a algo que no, que en realidad no podría estar junto, pero te lo imaginas, ¿no? Y eso de oscuridad que ilumina, pues la oscuridad en realidad no te puede dar luz, pero a lo mejor él ocupa manera de que es una oscuridad que te hace pensar en tus cosas y te ilumina de otra manera, ¿no? Ese es el ejemplo que me viene más claro a la mente y estoy seguro que todos han escuchado las canciones de Ricardo Arjona, así que la próxima que escuchen de Ricardo, vean qué oxímoron trae o qué oxímorones, porque de hecho está plagada de ese tipo de expresiones en todas sus canciones. No me Exactamente. acuerdo ahorita exactamente de una letra. Fíjate que yo sí me sabía letras de él. O sea, si empiezo a escuchar una cancioncita de él, casi me sé, no toda la letra obviamente, pero casi me sé el corito por lo menos. Pero, Oh, pero en cuanto escuche alguna, me voy a poner a pensar a ver qué oxímoron trae. ok. Bueno, otro oxímoron puede ser alegría triste Ujú. o sol negro o vista ciega. Exacto. Sí, todos Algo esos así, son ¿no? ejemplos Fuego perfectos. helado. Así es, justo así. Entre más vayas diciendo, más nos vamos a ir acordando de Ricardo Arjona, porque te digo que Sí, tiene bastantes letras que dicen cositas así. sí, y se da más en composiciones literarias y Ujú, poemas y estas cosas, ¿no? claro. Así es, Pali, que escuchas. Pues, ¿qué te parece si nos vamos a escucharnos a nosotros mismos Vale, sobre lo que vale. platicamos? Bueno, oye, Fer, ¿a ti te gusta el horario de verano? No, no, a mí no me gusta el horario de verano. ¿A ti sí te ¿Por gusta? qué no? ¿Por qué no me gusta? Ah, no, fíjate, entendí mal la pregunta. ¿Te refieres al horario o a hacer el cambio para horario?
No, te estoy preguntando si te gusta el horario de verano. El Ah, ok, horario el de verano horario es sí el me que gusta. actualmente El tenemos, que el que tenemos va ahorita. a finalizar en la última semana de octubre y en Ajá. el que tenemos más luz, que no sé, ya empieza a oscurecer como 7:30, a las 8. Ese es el horario de verano. Ay, en este momento me gusta, cuando empezó no me gustaba y cuando va a acabar seguramente tampoco me gusta. Me gusta el momento en el que hay más, sí, porque si te das cuenta, justo en este momento hay más luz en cierto horario, pero en la mañana tampoco es que muy temprano nos quedemos sin luz. O sea, Mm. es como que el momento en que más luz tenemos, este momento me gusta. Cuando va empezando el horario de verano que despiertas y todo está de noche, eso no me late. Pero ahorita como se está ampliando por el tipo de movimiento solar y todo eso que hay, me gusta en este momento. Así que si me dieras a elegir, me quedaba con este horario, ahorita. Bueno, pues mira, te lo digo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene pues tiene en mente mandar el decreto para que se quite el horario de verano y nos quedemos con el horario de invierno, por así decirlo. El Que natural, ¿no? algunos... ¿Eu? El que conocen muchos como el natural. Ándale, Ujú, ese, o el que conocen otros como el horario de Dios, ¿no? ujú, E sí, sí, sí. incluso que muchos pueblos indígenas em, Que se rigen no por siguen eso. el horario de verano, sino que siguen con el horario de Dios, Ujú. ¿no? Y aquí en el horario de Dios tenemos a una buena representante, que es una diputada federal del estado de Oaxaca, Irma Juan Carlos, que Ujú. obviamente es diputada de Morena, que está mandando en esta ocasión la iniciativa, que ya sabemos que no es una iniciativa que nada más algunos quieran, ¿no? Yo creo que ya va con mandato presidencial, pues no sé si recuerdas que más o menos hay por el 2001, cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno de El la Ciudad peje de de gobierno, México, sí, sí, sí. el peje de gobierno, ajá, él quería, pues igual, ¿no? Lanzar este decreto para quitar el horario de verano e incluso hizo una consulta vía telefónica en donde 3.200, no es cierto, 322.000 personas fueron encuestadas vía Ajá, que telefónica eran más de la y mitad, donde ¿no? O sea, algo el así. 75% estaba en contra del horario de verano Sí. y el 25% a favor del horario de verano, ¿no? Y que ahí hubo una disputa porque recordemos que cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno, Fox estaba en la presidencia y Fox ya había igual mandado un decreto en el que todo el país entraba en horario de verano. Ujú. ¿No? Y él quería quitar el horario de verano, o sea que el Distrito Federal en ese entonces, hoy, Ciudad de México, iba a estar una hora atrasada, Ujú. si no me equivoco, ¿no? Y es ahí donde entra la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dice, a ver, tú Peje y tú Fox. Fox se Ujú. me calman y los dos decretos se me van a la fregada y seguimos como siempre, ¿no? Ujú. Entonces, pues no te preguntaba esto porque creo que esta vez, en vez de hacerse una consulta vía telefónica, el presidente tiene, pues, creo que sí va a ser una consulta, eh, o ya no quiere hacer una Creo que ya consulta, ya no no, me creo que acuerdo. ya no. Creo que Ya dijo no que la quiere ya hacer, no la ¿no? iba a hacer porque la realidad, aunque la haga, todos van a votar porque se vaya el horario de verano. Yo estoy casi seguro que más de la mitad van a votar porque se vaya. Y yo mismo votaría no porque me guste el horario de invierno, sino que a mí lo que no me gusta es el cambio de horario. Eso es lo que yo estoy en contra. Eso es lo que yo creo que eso es lo que se debe de votar, no si Sí, te gusta o no el horario de verano, porque sería una cuestión de que toda la población entienda que es el horario de verano, porque sí. si yo, o sea, yo empecé este bloque diciéndote, ¿te gusta el horario de verano? Y tú me Ujú, dijiste, no. Si a todas las personas que se les hace esta pregunta contestan como tú, ujú. No, entonces no van estaríamos a... pues como un poco equivocados, ¿no? Y no, yo creo que la pregunta correcta sería decir, bueno, ¿quieres que se haga el cambio de horario? ¿Y cuál cambio de horario vas a hacer? Porque Sí. esta es una discusión que no nada más la trae México y está en la mente del presidente, o sea, también Estados Unidos ya aprobó, ya nada más falta que la apruebe la Cámara de Diputados, pero Según al sé, con... ya es casi un hecho que para el 2023 no van a tener cambio de horario.
Sí, 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 nada yo más falta escuché que eso. la apruebe la Cámara de Diputados, pero pues ellos prácticamente en marzo del 2023 eh, se quedan, pero ellos se quedan con el horario de verano. Ujú. Y recordemos también que el horario de verano se implementó en México en 1996 y fue como un efecto producto del Tratado de Libre Comercio que se da en el 94, en donde el cambio de horario se da como para acoplarnos con el norte, con el país con el que estábamos haciendo tratados, Ujú. y que estas cuestiones de transacciones, comunicaciones y todo esto se viera unificado en el horario. Entonces, este objetivo que se buscaba en 1996, cuando se implementa el horario de verano, va a quedar nulificado porque Estados Unidos ahora se va a quedar con el horario de verano y México planea quedarse con el horario de invierno, o sea que vamos a tener una hora y no va a quedar unificado, que lo Ujú. ideal sería que quedáramos igual, ¿no? Que quedáramos con el horario de verano. A mí en lo personal me gusta más el horario de verano porque tenemos más luz en la tarde. Y esto también te da, o yo lo veo reflejado, por ejemplo, en los comercios, Ujú. económicamente, ¿no? Ya no tanto con esta cuestión que se argumentaba del ahorro de energía, porque Sí, hoy porque en no lo día se hay. puede decir que ya no, o sea, Sí. antes, en los 90, el ahorro de energía era del 2% y ahora el ahorro es del 0,5%, ¿no? Que ni Entonces, siquiera pero creo yo que en creo los que 90 haya sido del 2, ¿eh? A mí se me hace que era algo que te decían como para que posiblemente dijeras, que ¿sabes? ahorita, mira, realmente no tenemos ya una cuestión, este, te digo, ya no tenemos datos porque la CENER ya no los genera, o sea, los últimos datos que emitió la CENER fue en 2018, ¿no? Y de Entonces cuántos ya, son? ¿Sabes de cuánto fue? O sea, en 2018 tienes a la mano o no, no te dice de cuánto fue. ¿qué? ¿De cuánto fue el ahorro en ese año? Hasta ese año. Hasta ese año mira, se estaban haciendo mira, dice, la evidencia empírica que nos da hasta 2018 la CENER Ujú. es que se hacía uso de 945 gigavatios en medio millón de hogares, Ujú. O ¿no? O sea, sea, sí había una reducción, pero no es muy sí, significativa, porque tú lo sacas medio ¿no? millón de hogares, lo sacas con la cantidad de población que hay en México y no es nada. Pero Exactamente. te preguntaba esto porque cuando te dan ese tipo de datos, esa es la situación con los datos y las estadísticas. Siempre se pueden manipular a favor o en contra de ciertas cosas. Y normalmente cuando alguien está interesado en darte datos, ya sea a favor o en contra, te lo va a encontrar, te va a encontrar la manera. Y antes cuando nos tenían con la idea de que es que se ahorra energía, pues ya vimos que no, porque si hubiera prueba de que se ahorra energía, habría muchas empresas, no nada más lo relacionado con energéticos, habría muchas empresas particulares dándote datos concretos y no las hay. Y si no las hay, seguramente es porque no las han medido. Y si no las han medido es porque o las midieron y se dieron cuenta que no había beneficio y dijeron, pues mejor me hago güey que siga el horario de verano. O las midieron y vieron que era prácticamente nada, como hoy en día. Yo los datos que leí no fueron de México, fueron de Estados Unidos y era del 0.02 de ahorro. Que si te vas a los ahorros energéticos sí es mucho, o sea, 0.02 son muchos vatios, pero es nada a comparación de lo que se podría ahorrar haciendo otras cosas, tomando otras políticas, ¿no? Exactamente. O sea, de por sí es muy poquito, el porcentaje es muy poquito. Te digo, Sí. en los 90 se supone con esta cuestión que dices de que los datos, bueno, se supone que era del 2, ahora se dice que es del 0,5%, ¿no? Ujú. Pero obviamente esto se queda hasta 2018, porque a partir de que entra Andrés Manuel, pues nos ha quitado varias instituciones que hacían cifras, ¿no? Sí. Que se ocupaban de recabar toda esta información y hacer data y pues no tenemos ya cómo argumentar, pues porque ya la CENER ya no da datos desde 2018. Entonces, esa es la información que tenemos desde 2018. Y ya se Digo que me fue lo que te iba a decir. con estos datos que te dio, pues te diste cuenta que igual no era muy necesaria que digamos. O sea, Ok, no es que sirviera demasiado, pero, pero sí es cierto que si tomas en cuenta otros países como el que tenemos a un ladito, que es Estados Unidos, y te das cuenta que ellos siendo tan consumistas,
están ahorrando esa cantidad de vatios por año, pues no es necesario como que hacer grandes números. La verdad es que no creo que... Y no nada más pasa en América, ¿eh? En Europa también ya se está considerando en muchos países no seguir horarios de verano, precisamente porque notan que el cambio no es... O sea, el cambio en consumo no es tan drástico como para que valga la pena hacer el cambio. Pero, bueno, ¿qué más nos vas a decir de este cambio? Ajá, pues eso también que en Europa, pues igual que en América, se está, pues se está discutiendo el horario de verano, pues el cambio de horario. Cambio de horario, sí. Y y pues sí, ya lo que dijiste, o sea, es algo que está en discusión, pero pues ahí no se ha llegado a homologar, ¿no? Ujú. Y esto pues tiene que ver precisamente más, o sea, más que por el ahorro de energía, como te lo decía en un inicio, tiene que ver con que los países que tienen intercambios comerciales, de comunicaciones, etcétera, tengan ese mismo acoplamiento para que no haya problema, ¿no? Ujú. Incluso, por ejemplo, aquí en México, estados como Sonora y Quintana Roo, pues son estados que están exentos del horario de verano porque, Porque están en otro uso horario, ¿no? ajá, están en otro uso horario y porque están como también acoplados al horario de Estados Unidos y pues en esta situación pues no afecta directamente al comercio y al turismo, ¿no? Entonces, más que por el ahorro de energía, tiene que ver con estas transacciones que se hacen entre países, Es que si te hubieran ¿no? dicho eso desde un principio, nos ahorraríamos esta bronca. O sea, desde el 96 hubieran dicho, ¿saben qué? Estados Unidos va a empezar a poner su horario de verano y vamos a tener que macharlo porque nos conviene económica y turísticamente y te quitas de problemas. Ya no les dices a la gente mentiras de que es que nos vamos a ahorrar, porque la verdad es que no. Si lo hicieron por querer pensar que iban a ahorrar sin hacer estudios, quedan mal. Porque entonces, ¿cómo le dices a la población que van a ver un ahorro si llega 2018 y en 2018 la empresa o la organización, no empresa, la organización, que en teoría te debería de dar números de esos últimos 20 años, no tiene nada? Pues obviamente yo como presidente la deshago, le digo, ya tuviste 20 años para trabajar y me das estos números, o me dices que el ahorro es del 2%, del 1%, del 0.5%, pues no te veo mucho uso. Pero bueno, fuera de eso, si desde un principio te hubieran dicho, sabes que el horario es para que quedemos comercialmente activos con Estados Unidos, pues ya, o sea, yo creo que todos estaríamos de acuerdo. Ok, si ese es el punto, le entro. O sea, nos va a generar ventajas económicas. Y ahorita me imagino que en cuanto a Estados Unidos entre en horario de verano y se quede permanentemente ahí, sería preferible que le dijeras a la gente, en lugar de decirle, ya no vamos a tener este horario de verano, en lugar de que les digas eso, diles, nos vamos a acoplar con nuestros socios comerciales para tener mayores crecimientos en cuanto al comercio y al turismo. Y con eso te quitas de problemas. Porque si les intentas decir otras razones como que hay ahorros que no los hay, la gente no te va a apoyar. Y ese es un problema. Ahora, otra cuestión que no estamos considerando nosotros tanto, que en Europa sí se considera, en Estados Unidos no fue un determinante, pero en Europa sí se está considerando bastante, es el problema del cambio de horario, no del horario de verano, del cambio de horario, el problema físico que te genera como persona hacer dos cambios de horario al año. ¿Notaste algo al respecto? ¿Habías visto o escuchado algo al respecto? Sí, pero antes de entrar a eso, me gustaría hacerte réplica. A ver, dime. Eh, a ver, a lo mejor ahí yo cometí un error, pero bueno, la CENER es el Centro Nacional de Energías Renovables. O sea, obviamente dentro de un departamento ellos se encargan, como todos, de hacer cifras, Ujú. porque la data es muy importante. O sea, si quieres comparar, si quieres analizar, si quieres hacer muchas cosas, la data, Claro. los números son muy importantes. Por lo menos en el ámbito de la investigación, para nosotros son de mucha utilidad. Hay veces que están bien hechos, hay veces que hay que rehacerlos, pero finalmente
estas instituciones son las que tienen la capacidad económica para juntar toda esa información y de infraestructura para juntar toda esa información y darla al público, ¿no? Entonces, bueno, eso es por un lado. La Ujú. otra, este, es que habría que remitirnos o sea, no, yo no siento que se nos haya engañado diciendo que se iba a ahorrar energía, ¿no? Hay que irnos un poco hacia la historia y ver por qué se quería hacer el cambio de horario, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el siglo XVIII, en 1784, Franklin publicó un proyecto económico para disminuir el costo de la luz, ¿no? Y esto era porque en ese entonces lo que se quería economizar era el ahorro en las velas, porque pues Sí, sí, sí. no había luz eléctrica como tal, ¿no? Entonces, economizar la luz de las velas para aprovechar la luz solar. Posteriormente, George Bernard Jobson en Nueva Zelanda propone algo similar, pero obviamente pues lo es ignorado, ¿Te refieres lo tildan a de que loco. lo que querían hacer ellos era hacer algo similar a un cambio de horario? Ajá, Ok. sí. Ujú. Y ya. Entonces, bueno, ahí no, en Nueva Zelanda dicen, no, no, ese cambio de horario, no sé de qué me hablas, Ujú. olvídalo. No, y es hasta 1905 que William Wallet, Ujú. propone adelantar los relojes cada fin de semana, pero por 20 minutos. ¿No? Igual a él no le hacen Tildan de caso y loco. Ujú. no es hasta 19, bueno, él muere en 1915 y ya no ve que al final sí se hace uso del horario del cambio de horario que él estaba proponiendo, ¿no? Y esto se hace em, en Alemania, que es el primer país que implementa el cambio de horario, y lo hace después de la Primera Guerra Mundial para ahorrar luz y combustible, ¿no? Ujú. Y finalmente al término regresan nuevamente al horario normal, o sea, ese nada más fue el cambio de horario se implementa en la Primera Guerra Mundial, se acaba la Guerra Mundial, vuelven al horario de Dios o al de invierno, al natural, Pero como lo quieran decir. hay números de que hayan en verdad ahorrado combustible y luz. O sea, hay números que hayan dicho, pues sí, sí nos sirvió. No, no, Fer, no, no, no hay Ok, números. ok. Porque sí, sí, sí. O sea, el cambio se quería hacer entonces, pero A era ver, como a manera de pero prueba o algo así. sí, y tan funcionó que lo vuelven a implementar en la Segunda Guerra Mundial. ¿No? O sea, dicen, en la primera nos funcionó hacer el cambio de horario, terminan, o sea, vuelven a su horario normal y cuando se hace la Segunda Guerra Mundial, vuelven a implementar ¿Que adelantaban una hora? este cambio de horario Ok, ok. y bueno, se ayuda obviamente al transporte, al comercio y por esta razón, países como Estados Unidos aplican el horario de verano. ¿No? Y es así como a partir de este experimento de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor todavía no estábamos muy sofisticados para la recolección de datos y decir esto, pero pues Ujú. la evidencia empírica nos dice que sí, Que a sí partir de la servía, Primera y ¿no? la Segunda Guerra Mundial, es así como Estados Unidos aplica el horario ya de forma permanente y alrededor del mundo hay 70 países que aplican el horario de verano, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, a lo mejor y no hay un ahorro de energía eléctrica, pero sí se ven beneficios a nivel de comercio, ¿no? Por ejemplo, y de transporte. Ahí, esas fueron las dos razones, la financiera del transporte y la financiera del comercio. Sí, digo, no ¿Qué logro es lo que verlo se así sigue? desde a primer vistazo, no logro ver lo del transporte, cómo afecta que tengas una hora adelante o no. Pero digo, sus razones han de tener, ¿no? O sea, Bueno, la es verdad es que que yo no lo noto. me imagino que no es el transporte, o sea, no es el transporte de la ruta que pasa, ¿no? Sino es el transporte al momento del comercio, Ujú. ¿no? Sí, 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 a El eso me transporte, refiero. turista, a lo mejor pues, o sea, cómo vas, o sea, no nada más se transportan personas, también se transportan bienes, Bienes, sí, sí, sí. granos, alimentos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver más por esa parte el impacto que más que el transporte que pasa fuera de tu casa. Ujú.
Bueno, entonces creo que esa es como una de las evidencias empíricas que hay para adoptar el horario de verano. Ok. Y que bueno, La cual a lo mejor sirvió por el tipo de tecnologías que había antes y ya con la que hay hoy en día, pues igual ya los datos arrojan que hoy en día ya no es, o sea, ya no es un factor importante, sí, ¿no? ya el ahorro de energía ya no es un factor como para que digas, no, sí, tenemos que tener el horario de verano. O sea, no. Ujú. Sí, tal vez tiene que ver con las tecnologías. Bueno, supongo yo que el tipo Ok, de tecnología que se tenía hace 100 años sí tenía un impacto más grande cuando hacías tu horario de verano que al tipo de tecnología que tenemos hoy en día con respecto a la energía, ¿no? Tal vez eso sí me exactamente. suena más lógico. Exactamente. Y ya, bueno, y regresando un poco a México y con lo que tú me decías, que era esta situación de que hay efectos en la salud, el presidente dijo que ya había mandado a hacer un estudio en donde se había mostrado que había daños colaterales en la salud por hacer el cambio de horario 2 veces al año, ¿no? Ujú. Y uno de los, pues de las razones o que estaban vinculadas estos estudios generalmente se hicieron en Europa y en Europa se vio que cada que había cambio de horario había o sea, o se correlacionaban los niveles de infartos, embolias y creo que ya, ¿no? Y Infartos y embolias, la dados. hipertensión también. Ah, bueno, Ujú. la hipertensión, tú sumas a eso. Así es. Otros de los daños son accidentes de auto, obviamente se alteran los ciclos del sueño, se da fatiga, se dan trastornos digestivos, entre otros. Sin embargo, el doctor Raúl Aguilar del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM dice que si bien tener estos cambios de horario afecta al ser humano, por todas estas cosas que te acabo de decir, que altera los ciclos del sueño, que se hacen trastornos digestivos, fatiga y todas estas cuestiones, sí afectan, pero no son dañinos a la salud como tal, ¿no? Ujú. Y ahí entonces, ¿a quién le haces caso? ¿A los científicos europeos o al doctor mexicano? Ese es el problema. O sea, ese es el problema que Eh, yo le veo. Si me preguntas a mí desde mi punto de vista, yo prefiero no tener cambio, ¿no? Porque eso lo experimento yo. Pero esta es la situación con estos datos, ¿no? Que sí era justo lo que te iba a decir. Yo también escuché que los estudios que se hicieron fueron en Europa y por qué aquí en México o en Estados Unidos como que eso les valió. a ver, pero en Europa también tienen el cambio de horario. Es Ajá, que hay que pero ver también no los toda Europa, ¿no? contextos. ¿Eu? No toda Europa, creo que ya hay países que ya están Bueno, o sea, por en el ejemplo, horario normal, ¿no? En su horario normal, pues. podría ser, mira, aquí dice que el 80% de las personas no seguían el horario de verano en el mundo, Ujú. ¿no? Ahí está un dato, que para ti no te gustan los datos, ya me di cuenta. No, sí me gustan. Lo que no me gusta es que según de dónde los leas, los puedes manipular. Eso es lo que, o sea, no Es que tú, ¿no? sí, Sino que, es que Fer, en esta vida todo se puede manipular, ¿no? claro. Entonces, Por eso para mí los datos son muy los como datos con más certeros son pincitas. los que tú vas a construir y eso finalmente también tienen un grado de error, ¿no? Por eso Sí. nosotros cuando leemos un paper decimos, ah, bueno, tiene tanto de confiabilidad, tiene tanto grado de error, 10%, 5%, 15%. Siempre hay errores y siempre los datos se pueden manipular por quienes los esté trabajando. Ujú, ¿No? claro. Igual, si yo te digo, en Europa dicen que afecta ataques cardíacos, embolias e hipertensión, sí, pero también hay que ver otros niveles. Tú dices, bueno, ¿a quién le hago caso? A los europeos, o sea, O a los haciéndole feíto americanos. a nuestros investigadores mexicanos, No, yo decía a los no sé por qué. americanos en general. Porque en Estados Unidos también. Mexicanos, No, dije mexicanos. no, yo me refería a los americanos en general. Porque en Ah, América ok. no se tomó en cuenta eso. O sea, esa era mi pregunta. ¿Por qué en América como que dijeron, ah, sí hay afectaciones, pero no tanto? Y en Europa como que sí están más interesados en ver las afectaciones a nivel salud. O sea, A ver, ahí eso es va. lo que me entra a mí como duda, Es pues. que no es que, mira, yo lo que veo es que no es que estén más o menos interesados, simplemente que son otros factores.
Sí, obviamente América no está posicionado en el mismo, en el mismo lugar que Europa, tienen diferentes latitudes, niveles del Claro, claro. mar, etcétera. Y dependiendo también de todo eso son las afectaciones. Y no es que les importe más o menos. eh, Porque todavía está en discusión, en Europa todavía está en discusión y no se ha dicho que se va a quitar, o sea, eso es un indicativo de que pues a lo mejor y no les importa mucho, o sea, sí saben que en su población o en cierta población de ciertos países puede causar más estragos que en otras, pero finalmente no están haciendo nada, ¿no? Simplemente en el general es que el 80% de la población no lo sigue, Ujú. ¿no? Pero hay diferentes factores, o sea, no, aquí en México, específicamente en México, este doctor Raúl Aguilar dice que sí hay afectaciones, pero no hay daños, ¿no? Ujú. Y las afectaciones varían en estas cosas, ¿no? Ciclos, no sé qué. Aquí todavía no se encuentra la correlación con los infartos, con la embolia, con la hipertensión. A lo mejor allá sí. ¿Por qué? Porque allá hay otros factores, incluso alimenticios, etcétera, ¿no? Ok, ok. Por eso los datos varían. Nunca los datos van a ser iguales de un lado a otro. Depende de las regiones y de las características de las regiones y de los contextos. Ujú. Sí, entonces lo que aplica aquí en México no va a aplicar en Europa y lo que aplica en Europa no siempre va a aplicar aquí en México. O sea, no porque sean datos se va a tener, o sea, es riguroso. Claro, Hay que claro, sí. tomar características como contextos, alimentación, este, incluso imagínate, o sea, ellos tienen, por ejemplo, en Europa acostumbran a hacer la siesta. Aquí en México no hay tiempo de hacer siesta, ¿no? Y si aún Ujú. así ellos tienen todas esas afectaciones, es porque hay otras características que contribuyen a eso. Aquí no, a lo mejor y ayuda el posicionamiento de la tierra, del el nivel del mar, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces son afectaciones. No es que a quién le creemos, a los investigadores europeos o a los mexicanos. Pues no, o sea, depende del contexto y de las características que haya en esa población. Ok, a mí aún así, porque yo también leí lo del doctor de la UNAM y me sonó a que dijo más, no tenemos estudios que respalden que ni uno ni lo otro. Y en Europa sí había estudios ya. O sea, me resulta más como, por ejemplo, si me pongo a hacerle caso a lo que dicen los médicos del sueño en México, que es nuestro país, pues según ellos no tendría que haber cambios de horario. Porque el que tú afectes tu horario de sueño te afecta Los estudios de físicamente. Europa, ¿qué recomiendan? Los Que estudios, haya un cambio de horario, no, que que no no haya, afecta, que se afecta. solamente te dicen que, no te dicen que no haya cambio de horario, solamente te dicen que te incrementa todo lo que ya mencionaste. Ajá. O sea que cuando tú haces los cambios de horario, se nota que los accidentes suben, se nota que todo lo que nos mencionaste hace rato. Ujú. Y en México lo que decía este doctor es, en pocas palabras, que no hay estudios. O sea, que no hay estudios suficientes que reflejen ya sea algún beneficio o un perjuicio. Por eso lo que Ujú. comentabas hace rato, eso sí es cierto. O sea, él está consciente de que hay efectos como que te afecta, pero no de que sean nocivos para tu salud. Pero no lo Ajá. decía como que no hay, sino como que no hay estudios que lo demuestren. O sea, como no hemos estudiado si nos afecta o no. Era lo que estaba diciendo, lo que yo entendí de lo que él decía. Ujú. Y no es por hacerlos menos, no, desde luego que no. Lo que yo te digo es que, eh, y ya tomando en cuenta el cambio de contexto, si tú descartas a los estudios de los europeos y entonces solo te fijas en lo que te dicen los científicos mexicanos, que es lo yo creo que sería lo ideal, porque pues están estudiándonos a nosotros, cualquier médico del sueño o que se especialice en el sueño te va a decir que cambiar tus hábitos de sueño te trae efectos negativos, ya sea a Ujú. corto, mediano y largo plazo. Por eso yo estoy en contra del cambio de horario. No en contra del horario de verano, que quede claro, sino en contra del cambio de horario. Porque afectar a tu sueño es afectar, le llaman ellos, le llaman los doctores, y esto sí, con cualquier doctor lo pueden checar, el hecho de que tú afectes tus ciclos de sueño, que era uno de los efectos que mencionaste hace rato, es incrementar tus posibilidades de sufrir hipertensión. Y la Ujú. hipertensión, que es lo que comentan los doctores,
es el asesino silencioso, porque no hay manera de que te des cuenta que la tienes hasta que ya sus efectos son muy notorios. Y cuando sus efectos son muy notorios, la mayoría de las veces ya no hay marcha atrás, ya solamente la puedes tratar, pero ya no te puedes deshacer de ella. Entonces, tomando en cuenta esos estudios que sí hay, o sea, eso sí es un hecho y cualquier doctor te lo puede corroborar, si tú afectas tus ciclos de sueño, cosa que pasa con el cambio de horario, tu vida, tu calidad de vida seguramente se verá afectada negativamente. Por más que te diga el doctor que no hay estudios al respecto, los demás doctores mexicanos coinciden en que no se debería de hacer, no deberíamos de afectar los ciclos de sueño. Y nosotros lo estamos haciendo 2 veces al año. Esa es la cuestión. Ahora, ¿qué sería la mejor opción? Eso ya depende de cada quien que prefiera, ¿no? Si es horario de invierno, horario de verano, ahí es donde yo creo que ya deberíamos decidir con cuál quedarnos, cuál sería el mejor horario. Yo por mí me quedo con si estamos en el de verano, ¿no? Ajá, Sí. yo por mí me quedaba con pero ahí es donde va a haber mucha gente que va a decir, no, pero este no es el horario de Dios, como dices hace rato. Este no es el horario que teníamos, porque este no era, antes del 96, este horario no lo teníamos el otro, ¿no? Sí, el de Dios, el de invierno. Exactamente. Entonces, regresando un poquito a lo del doctor, ahí es donde yo empiezo a ver como que discrepancias entre mismos doctores de México, donde dices, pero si ellos me dicen que no afecta el ciclo de sueño y tú me dices que no me afecta, ¿a quién le hago caso entonces? Es que bueno, no sé, tú cómo lo veas. O sea, simplemente dice, hay afectación, pero no hay daño, Ah, pero ¿no? los otros doctores sí te dicen que sí hay daño. O sea, si tú afectas tus ciclos del sueño, sí hay daño. Ahí no hay, eso Es no se que bueno, discute, eso sí hay entonces, pruebas. es que también, por ejemplo, si nosotros nos ponemos estrictos y decimos, ay, es que el cambio de horario afecta el ciclo del sueño y al haber afectación en el ciclo del sueño hay daños, entonces todas las empresas que tienen turnos nocturnos o turnos vespertinos y Sí, que tienen matutinos y tres, así, tres y turnos, hacen ¿no? diferentes, y rolan a su gente en todos los en todos los horarios que tienen. Entonces, pues tampoco deberían de estar, pues bien esas prácticas. ¿Por qué? Pues De porque hecho no están, por finalmente eso te pagan más. O sea, si tú falta. trabajas un tercer turno, la paga es distinta, pero es precisamente por eso. Porque no debería Sí, de, pero en de todas teoría, formas ¿no? sufres un desequilibrio en el sueño. O sea, no Claro, importa si te pagan más o si trabajas menos horas, tienes ese desequilibrio en el sueño, claro, sí, sí, sí. ¿no? Sí, pero ahí te O das sea, son cuenta que como sí no es diferentes. algo que debería de pasar. Por eso es que lo Ujú. pagan más. O sea, esa es la razón por Bueno, la que y te eso a pagan más. veces, sí, eso a veces. Ah, bueno, aquí en México Diferentes empresas. sí, La ley lo estipula así, pero, o sea, en la praxis no sí, sucede no así. siempre pasa. Entonces, bueno, el cambio de horario está todavía a discusión. Ujú. A lo mejor y esta va a ser la última vez en México que hagamos el cambio de horario. Esperemos que algo suceda y nos dejen este cambio o sea, nos dejen el horario de verano, que no Ujú. creo. Eh, Sí, no, no, yo tampoco creo. a mí por cuestiones incluso de seguridad se me hace más factible el horario de verano, porque te permite estar más tarde en la calle, porque Bueno, hay eso luz. ya queda muy, o sea, a los que asaltan en la mañana, a mí me ha tocado un asalto en la mañana, entonces Sí, pero siempre como a que lo te da mejor hay menos, más, a lo mejor hay menos como ladrones que que quieran despertar. psicológicamente, Eso sí es cierto, ¿eh? Tal vez haya menos ladrones que les guste madrugar que les guste ajá, trasnochar, entonces, eso y sí. psicológicamente pues dices, bueno, o sea, me siento más segura a caminar en la calle cuando hay un poco más de luz que cuando hay menos luz, ¿no? Ujú. Incluso, que es que hay estudios, es que ese es el problema, o sea, no hay un estudio que diga, hay un estudio realizado para ver los beneficios o los, inconvenientes de el horario de verano. No, pero sí hay estudios que te hablan sobre el corazón, sobre el comportamiento del corazón, de la presión arterial, o sea, en individual sí hay estudios Ujú. y yo creo que debemos de echar mano de esos De estudios. todos, sí, claro. Entonces, este,
porque finalmente toda el marco de referencia de ese estudio va a estar basado en esos estudios que ya hay previos en otras áreas. Ujú. Incluso en la psicología nos dicen que recibir más luz solar pues disminuye los efectos de la depresión, ¿no? O disminuye que tengas depresión. Sí, Entonces, sí, eso yo sí. creo que el horario, yo creo que el mejor horario es el horario de verano, te da más luz, entonces a lo mejor y sí, como dices, en México, en regiones como en América Latina, ya no te exime de si eres, si te van a saltar o no te van a saltar, ¿no? Pero a lo mejor psicológicamente tú tienes esa percepción, te sientes más seguro cuando hay luz, ¿no? Te sientes menos triste cuando hay más luz, te sientes más productivo cuando hay más luz. Entonces, yo considero que el horario de verano sería el horario que más nos puede ayudar, pero bueno, pues los pueblos indígenas tienen ya pues otra percepción Sí, y pues que si lo sometieran a votación, ya no el cambio de, digo, el quedarse con el horario de invierno, sino si sometieran a votación eliminar el cambio de horario, yo creo que ahí a lo mejor tenemos más chance de que se quede el horario de verano, porque los pueblos indígenas, desafortunada o afortunadamente, depende cómo lo quieran tomar, son o sea, son un porcentaje pequeño de la población. O sea, no es gente que tenga acceso a hacer este tipo de... A menos que hicieran una consulta como en las que tienes que ir a votar. Pero si hacen una consulta telefónica, pues la mayoría de estos pueblos no tendrían acceso a votar de esa manera, ¿no? Y además creo que ya ni siquiera se querían hacer consultas. Según yo, esto del horario ya creo que iba a pasar como iniciativa directo, como que ya no iba a pasar por parte de una consulta, según lo que escuché. ujú, sí, sí tienes razón. Yo estaba confundida con el 2001, pero sí, ya Ujú. no se quiere hacer la consulta. Este ya va como decreto. Creo que ya va directo, sí. Y Ujú, y sí, yo también esperaría que nos quedáramos con este horario, solo porque en este momento me siento más cómodo con el horario, porque en realidad es que para nosotros que vivimos en un país en el que por nuestra posición geográfica el horario de verano no varía tanto con el horario de invierno, o sea, tal vez tendríamos que una hora y media, una hora más de luz, probablemente. No es tan notorio como si te vas a muy al norte o muy al sur, en los que ahí sí es diferente. Un día de verano no dura para nada lo mismo que un día de invierno. Me refiero en cuanto a luz, ¿no? Entonces, ujú. ahí sí es muy notorio cuando las noches son de 3 y 4 horas en Rusia y a veces al revés, los días son de 3 y 4 horas de luz, ¿no? Entonces en esos países, ahí sí, si te dicen cambio de invierno a verano es muy radical el cambio. Con nosotros está relativamente más relax, pero pero sí, bueno, tú, por lo que veo entonces, tu horario de preferencia sería el mismo, el de verano, ¿no? Sí, ¿Y estás a favor del no, ya. O cambio sea, que cada se dos quede el de años? verano y ya ahí no, Ok, ahí muere. eso hasta ahora que se va a hacer el cambio. ¿Y antes de, te molestaba a ti personalmente el cambio? Sí, Sí, también te sacaba de onda. ¿Qué es lo que más sí. te afecta a ti del cambio de horario? En qué ves Pues que te afecta más a ti? yo lo veo más en las tardes, o sea, si hay más o menos luz. A Ok, mí casi la cuestión del sueño, pues no, o sea, ya como que ya tengo muy rutinizado, total, si es una hora después, es lo mismo, ¿no? O sea, duermes el mismo número de horas. ok. Incluso, o sea, nosotros ya en la actualidad con todos estos vicios que tenemos para dormir, que estamos viendo las pantallas y esas cosas, pues ya tenemos el ciclo del sueño Muy afectado de por sí. muy afectado, ajá, y como la dinámica del país de la ciudadanía, de tu día a día, ¿no? Entonces ya eso a mí ya como que no me interfiere, pero sí de repente me rinde más el día con el horario de verano que con el horario de invierno, o sea, anochece más rápido, entonces ya como que ya tu cabeza va diciendo, ah, pues ya como que ya es hora de empezarme a relajar, de empezarme a dormir y este tipo de situaciones. Ok, ok. Sí, no, yo te lo preguntaba porque a mí sí me afecta. O sea, yo sí noto la diferencia de cuando hacemos el cambio. Cuando no me afecta es cuando vamos de verano a invierno. Ahí no me afecta.
porque pues incluso hasta despierto un poquito antes. Bueno, y entonces yo lo que he notado es que cuando nos movemos de invierno hacia verano, es cuando más me afecta. Ahí sí noto, para empezar, que yo estoy acostumbrado a dormirme entre las 11 y las 12, por ejemplo. Entonces, cuando hacemos el cambio de verano a invierno, pues no hay problema, me duermo una hora antes, ¿no? En teoría. Entonces, no tengo tanto inconveniente. Pero cuando hacemos el cambio al revés, no me da sueño hasta una hora después. Ese es el problema. Y al otro día hay que pararte una hora antes, en teoría, ¿no? Entonces, ahí es donde a mí me pesa. Cuando hay que regresar al horario de verano es cuando me duele. Por eso, yo en lo que sí preferiría sería que se quedara uno, el que sea, pero que se quede uno. Y si me das a elegir, pues el de verano. Pero si no, por lo menos que ya no haya cambio. Ya con eso ya sería mucha ganancia para mí. Exactamente, Fer. Pues esperemos que pues ya nos quedemos con un solo horario, el que sea, ¿no? Sí. Y pues ya, porque Y no vamos a tener económicamente oportunidad de además elegir. nos conviene el otro, ¿no? El de verano, porque es al que se va a quedar ahorita Estados Unidos, supongo yo. Sí, Entonces, tal vez eso nos convendría. Que a nosotros a lo mejor ni nos afecta en el centro del país, pero la gente que hace las importaciones, exportaciones y todo esto, a ellos sí les afecta, ya a nosotros indirectamente porque, pues a sí, veces sí por o una hora sea, te llegaría tarde algún producto y cosas así, ¿no? Pero todos los sí, importadores y sí, exportadores son los que estarían sufriendo esos cambios de una hora. exactamente. Pues sí, esto tiene que ver sobre todo con el cierre de los mercados financieros, ¿no? Y yo creo que hay que acoplarse a eso, sobre todo si tenemos un tratado y eso, pero bueno, o sea, eso ya no es cuestión que no se nos va a preguntar, ya el presidente lo va a decidir y pues esperemos que lo decida para el bien de todos. Pues sí, 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 que sea lo que más le convenga, lo que le convenga a la mayoría. Entonces, Pues si sí. eligen uno que nos guste, pues chido, y si no, pues ni modo, nos aguantamos y ya. Y pues ya con eso llegamos al final, ahora sí ya nos extendimos, pero gacho, Steph. Bueno, pues con esto damos fin al episodio del día de hoy. Coméntenos en qué horario les gusta más, si les gustaría que siguiera cambiándose el horario de verano en invierno y viceversa, o si se quieren quedar en un solo horario y cuál sería, si el horario de verano o el horario de invierno o de Dios, como se le dice, ¿no? Ujú. Y pues eso sería todo, Fer, por el día de hoy. Bien todos. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como El Palique Podcast y en Twitter como Palique El, a mí en Twitter como Fanus G y a ti, Fer. A mí me encuentran como Fer Bárcenas 117 en todas las redes sociales y y en Twitter, así también ando. Entonces, por ahí nos pueden, cualquier red social que tengan, nos pueden comentar lo que nos decía Steph, cuál es el que les late más. Y igual para irnos dando una idea, que ya sabemos, la mayoría van a estar de acuerdo en que no se cambie el horario, pero no habrá, le digo, no faltará quien sí le guste estar cambiando 2 veces al año, ¿no? Puede Entonces, ser. Vamos a hacer nuestra nuestra pequeña encuesta, consulta, nuestra consulta, sí, sí, sí. estilo Andrés Manuel. Bueno, no estilo Andrés Manuel porque no les vamos a hablar a sus casas, pero sí, lo vamos a hacer como más moderna en redes sociales. Vale, pues. Vale, pues Que tengan cuídense. una bonita semana. Chao, chao. Chao. Bye.